Mientras trabajaba en la sucursal de Corea, mi esposa vendió mi casa para pagar las deudas de su hijo, bueno para nada. Cuando regresé a casa, estaban en el porche, riéndose. Ahora no tienes casa. Yo solo sonreí. ¿Qué es tan gracioso? Se quedaron helados. Dije, la casa que vendieron era en realidad. Me bajé de un vuelo nocturno desde Corea del Sur y caminé hasta mi propio porche, todavía con la ropa de ayer. Mi esposa sonrió y dijo, «¿Ya no vives aquí?» Por un segundo, honestamente pensé que estaba bromeando. Eso es lo que hizo mi cerebro para protegerse. Después de 6 meses en el extranjero, salas de juntas en Seúl, naves de fábricas, hoteles bulliciosos toda la noche, desayunos que sabían a cartón, esperaba un abrazo, tal vez una sonrisa cansada, quizás una discusión sobre el aire acondicionado. No esa frase. No dicha tan a la ligera. No con mi casa brillando cálidamente detrás de ella como si ya hubiera elegido un bando. Ricardo estaba a su lado, con una cerveza en la mano, apoyado en la barandilla del porche como si fuera la barra de un bar. Resopló y tomó un sorbo. Supongo que debiste quedarte en Corea, Arturo. Las tablas del porche crujieron bajo mis zapatos. Ese sonido pareció más fuerte de lo que debería, como si la casa se estuviera aclarando la garganta. El aire de marzo atravesó mi chaqueta, húmedo, frío. Del tipo que Monterrey reserva para la gente que cree que el invierno ha terminado. Podía oler la tierra húmeda del jardín. El tenue olor a aceite de la calle. Y algo más que todavía no reconocía. Pintura nueva, tal vez. Cerraduras nuevas. Ahora no tienes casa, repitió Laura, más despacio esta vez, como si no me hubiera oído la primera vez. Vendimos la casa. Miré más allá de ellos, a través de la ventana delantera. La lámpara junto al sofá estaba encendida. Nuestra lámpara, la que Laura compró en un mercado de pulgas hace años y juró que algún día restauraría. Noté la cerradura de la puerta, de níquel cepillado brillante. Esa no era la nuestra. La nuestra tenía arañazos de inviernos pasados, de llaves atascadas demasiadas veces con los dedos entumecidos. Tranquilo, Ricardo se rió de nuevo, un sonido corto y agudo. Ya está hecho. El dinero ya se fue. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No explotar, no romperse, solo apretarse. Dejé mi maleta en el suelo, a mis pies. Las ruedas hicieron un suave clic contra el concreto. Un sonido pequeño y ordinario que se sintió extrañamente importante, como una prueba de que todavía estaba de pie. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Laura inclinó la cabeza como hacía cuando creía que estaba siendo razonable, la forma en que solía mirar a los empleados de servicio al cliente antes de explicar por qué merecía un reembolso. Ricardo necesitaba ayuda, dijo ella. La familia ayuda a la familia. Tú no estabas. No necesitabas la casa. Ricardo levantó su cerveza en un brindis perezoso. Viajas por trabajo, hombre. Grandes proyectos en el extranjero. Este lugar solo estaba aquí, sin usarse. Solo estaba aquí, sin usarse. Casi sonreí ante eso. Casi. Miré calle abajo y noté un sedán oscuro estacionado a unas pocas casas de distancia. El motor apagado. Alguien dentro. No supe por qué me llamó la atención. Tal vez porque no encajaba allí. Tal vez por la forma en que el conductor no apartó la vista cuando miré. Lo archivé sin pensar demasiado en ello. Laura se cruzó de brazos. Di algo, Arturo. ¿Lo hice? Sonreí, lenta y firmemente. El tipo de sonrisa que aprendes cuando te has sentado en demasiadas juntas donde la gente habla por encima de ti y cree que eso significa que estás perdiendo. La casa que vendieron, dije, era en realidad. Ricardo se burló. Oh, aquí vamos. Me detuve. Todavía no a veces, lo mejor que puedes hacer es dejar que la gente crea la historia que ya se han contado a sí mismos. Volví a coger mi maleta y me acerqué a la puerta. Laura se movió, bloqueándola sin siquiera darse cuenta de que lo había hecho.
No puedes entrar, dijo. Asentí. Lo sé. Eso pareció confundirla más de lo que lo habría hecho la ira. 6 meses antes, estaba sentado en una sala de juntas con vistas a Seúl, escuchando a un traductor explicar retrasos en la producción. Las ventanas estaban empañadas por la humedad y el olor a café quemado flotaba en el aire. Laura me había llamado esa mañana, con la voz tensa, preguntando si podíamos mover algo de dinero. Solo por un tiempo, había dicho. Ricardo está en una mala situación. Ricardo siempre estaba en una mala situación. 39 años y todavía hablando de su próximo gran proyecto, aplicaciones de apuestas deportivas, grupos de criptomonedas, una idea de food truck que nunca pasó del logotipo. Yo había ayudado antes. Pagué una tarjeta de crédito una vez, le presté mi camioneta otra vez. Cada favor enmarcado como temporal, cada fracaso explicado con excusas. De pie en el porche ahora, con desfase horario y frío, me di cuenta de lo cuidadosamente que habían ensayado este momento. La crueldad casual, la risa, la suposición de que gritaría, suplicaría o me desmoronaría. En cambio, volví a mirar la puerta y respiré hondo. La casa olía diferente, más limpia, como al detergente de otra persona. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté. Ricardo se encogió de hombros. Al motel que está por la carretera a Saltillo. Bastante barato. Laura suspiró. No seas dramático. Ya encontraremos una solución. Encontraremos una solución. Esa era siempre su frase cuando algo irreversible ya había sucedido. Cogí mi maleta de nuevo y bajé del porche. Las tablas crujieron una última vez, más suavemente ahora, como si la casa me estuviera viendo partir. Mientras caminaba hacia la acera, Ricardo me llamó. Oye, Arturo, no te lo tomes como algo personal. Son solo negocios. Me detuve y me di la vuelta. La luz del porche proyectaba sus sombras largas y delgadas sobre los escalones. Eso es interesante, dije con calma, porque los negocios siguen reglas. Ambos me miraron fijamente, sus sonrisas desvaneciéndose un poco. Asentí, más para mí que para ellos. Hablaremos pronto. Caminé por la calle sin mirar atrás, con el sonido de las ruedas de mi maleta firme detrás de mí. Mi pecho todavía se sentía apretado, pero debajo había algo más. Silencioso, concentrado, despierto. Porque la casa que vendieron no era lo que ellos pensaban. Y no tenían ni idea de cuántas reglas acababan de romper. No fui lejos esa noche, solo a un motel barato por la carretera a Saltillo, del tipo con luces de neón zumbantes y una recepción que olía a café quemado y limpiador de limón. Hice rodar mi maleta sobre la alfombra delgada, me senté en el borde de la cama y me miré las manos como si pertenecieran a otra persona. No fue solo el impacto. Fue la forma en que la casa me había devuelto la mirada a través de la ventana, familiar pero ya cambiada, como si hubiera aprendido un nuevo nombre. Compré esa casa 18 años antes, justo después de que mi primer matrimonio se desmoronara. En aquel entonces, tenía 40 años, recién ascendido y cansado de alquilar lugares que nunca sentí como míos. La casa estaba en una calle tranquila en Monterrey, justo al este del río Santa Catarina. Revestimiento blanco, un jardín modesto, nada lujoso, pero era sólida. Buena estructura, como dijo el inspector. Firmé los papeles solo, sentado frente a un oficial de préstamos en la Caja Popular Regiomontana. Ella deslizó los documentos sobre el escritorio y sonrió. Felicidades, señor Vargas. Esta es suya. Recuerdo haber conducido hasta allí esa primera noche sin nada más que un colchón en la parte trasera de mi camioneta. Dormí en el suelo y me sentí rico haciéndolo. Cada crujido, cada corriente de aire, cada tabla irregular, todo era mío. Arreglé ese lugar habitación por habitación. Paneles de yeso nuevos en la sala de estar después del trabajo. Pisos lijados los fines de semana. El olor a serrín se aferró a mi ropa durante años. Los recibos de The Home Depot se acumulaban en el cajón de los trastos. Colgué una pequeña bandera de México junto al porche después de que mi padre falleciera, de la misma manera que él solía hacerlo cada verano. Cuando conocí a Laura, la casa ya estaba terminada.
Se mudó 2 años después con sus cajas, sus tazas de café y su hijo. Ricardo tenía 21 años entonces. Callado al principio, bastante educado. Se quedó en el sótano, prometió que era temporal. Laura dijo que solo necesitaba tiempo. Que encontraría su camino. El tiempo pasó. El camino nunca llegó. Para cuando Ricardo tenía 30 años, ya había escuchado todas las versiones de la misma historia: un mal jefe, mala suerte, un mal momento. Lo había visto entusiasmarse con cosas que no duraban y descartar cualquier cosa que requiriera paciencia. Me dije a mí mismo que no era mi lugar juzgar. No era mi hijo. Solo era el tipo con el que su madre se casó. Aún así, lo intenté, ayudé donde pude, consejos, dinero 1 o 2 veces. Cada vez que decía que sí, me sentía un poco más invisible. Laura solía pasear por la casa conmigo los domingos por la mañana, con el café en la mano, diciendo cosas como: este lugar se siente seguro, o me alegro de que tengamos algo sólido. Una vez, de pie en la cocina mientras nevaba afuera, se había apoyado en mí y había dicho: pase lo que pase, esta casa es nuestra. Le creí. En el motel, me recosté en la cama y escuché el zumbido del tráfico a través de las paredes. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Laura que no abrí. Una llamada perdida de Ricardo. Puse el teléfono boca abajo. Lo que más dolía no era el dinero. Era darme cuenta de que habían tomado la decisión juntos. Lo habían hablado. Firmado papeles. Celebrado. Todo sin mí. Repasé la escena del porche una y otra vez. La cerradura nueva. La cerveza de Ricardo. Laura de pie frente a la puerta como un guardia. Y ese coche calle abajo. Ese en el que no podía dejar de pensar. Me incorporé y me quité la chaqueta. En el bolsillo había un recibo doblado del aeropuerto, las tarifas del estacionamiento con fecha de esa mañana. La prueba de que había estado exactamente donde dije que estaba. Pensé en los últimos meses en el extranjero. Las llamadas nocturnas que Laura apresuraba. La forma en que había evadido preguntas. Todo está bien. La vez que dijo: no lo entenderías. No estás aquí. Quizás tenía razón. No había estado allí. Confié en que la casa me representara. Confié en que mi nombre en la escritura significara algo. Cerré los ojos e imaginé la sala de estar tal como la había dejado. La abolladura en el suelo de cuando se me cayó una caja de herramientas. El termostato puesto un poco demasiado alto porque Laura siempre tenía frío. Esa lámpara junto al sofá. Habían pasado por todo eso y habían decidido que no me importaría. En algún momento después de la medianoche, finalmente me dormí. No profundamente, solo lo suficiente para descansar los ojos. Soñé que estaba solo en la casa, cada habitación vacía, mis pasos resonando como si ya me hubiera mudado. Cuando desperté, el cielo afuera era de un gris pálido. La mañana en Nuevo León, honesta, tranquila y fría. Me senté y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era ira, era claridad. Acerqué mi teléfono y abrí el mensaje que Laura había enviado. No queríamos hacerlo de esta manera. No nos dejaste otra opción. Lo leí 2 veces y luego lo borré. Porque la casa que construí no eran solo paredes y suelos. Eran registros, firmas, reglas, años de decisiones cuidadosas. Y fuera lo que fuera que pensaran que habían vendido, sabía una cosa con certeza. No era tan simple como creían. El café del motel sabía a cartón y arrepentimiento, pero estaba caliente, y eso era suficiente. Me quedé junto a la ventana viendo pasar los camiones por la carretera a Saltillo, sus motores haciendo vibrar el cristal. Cada camión sonaba como si fuera a algún lugar importante. Yo aún no había descubierto a dónde iba. Me duché, me afeité y me puse la misma chaqueta que había llevado por 3 aeropuertos el día anterior. Mi teléfono vibró de nuevo. Laura. Esta vez, dejé que sonara. No estaba listo para escuchar su versión de las cosas. Todavía no. En cambio, hice una llamada por mi cuenta.
Al club social La Silla. Una voz ronca respondió. Habla Ramón. Ramón, soy Arturo Vargas, dije. ¿Todavía te levantas antes que el sol? Se rió entre dientes. Solo la gente con remordimientos duerme hasta tarde, Arturo. ¿Qué pasa? Ramón Hernández se había jubilado de la oficina del Registro Público del Estado unos años atrás. Nos conocimos en el club hace años, unidos por un mal café y peores noches de dominó. Conocía el papeleo como algunos hombres conocen los motores. Le conté la versión corta, misión en el extranjero, casa vendida, poder notarial. El silencio al otro lado de la línea se prolongó más de lo que me hubiera gustado. ¿Le diste poder total? Preguntó Ramón finalmente. No, dije. Limitado. Cuentas, mantenimiento. ¿Eso es todo? Bueno, dijo lentamente, eso es interesante. Esa palabra otra vez. Interesante. Me dijo a dónde ir, a la oficina del registro público, en el centro. ¿Qué pedir? ¿Qué formulario solicitar? No acuses a nadie, dijo. Solo haz preguntas. El papel no miente. Conduje al centro justo después de las 8. El estacionamiento del Palacio de Gobierno estaba medio lleno, la escarcha todavía adherida a los bordes de los parabrisas. Adentro, el edificio olía a papel viejo y cera para pisos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. La empleada del mostrador parecía cansada pero amable. De unos 50 y tantos años, la placa con su nombre decía Jazmín. Estoy buscando registros de propiedad, dije. Una transferencia reciente. Tecleó, entrecerró los ojos hacia su pantalla y luego frunció el ceño. Eso fue rápido. ¿Rápido? Repetí. No respondió de inmediato, solo imprimió unas cuantas páginas y las deslizó hacia mí. Nombres, fechas, firmas. El nombre de un agente inmobiliario que reconocí de mi infancia, Bienes Raíces Benítez. Un tipo con el que el padre de mi esposa solía beber. Se me encogió el estómago, pero mi mano se mantuvo firme. Le di las gracias a Jazmín y me hice a un lado para leer. La transferencia fue apresurada. No se mencionaba ningún abogado. Una firma electrónica fechada mientras yo estaba al otro lado del Pacífico. Ramón tenía razón. El papel no mentía. De vuelta en el coche, mi teléfono vibró de nuevo. Ricardo, esta vez. Tranquilo. Ya está hecho. Deja de hacer las cosas raras. Conduje de regreso hacia la casa sin responder. Cuando giré en mi calle, lo vi de inmediato. Una camioneta negra estacionada en la entrada, la brillante placa temporal todavía en la parte trasera. Ricardo estaba a su lado, hablando por teléfono, sonriendo. Eso explicaba a dónde se había ido parte del dinero. No me detuve. Seguí conduciendo, con el corazón firme, los pensamientos claros. La imagen se estaba formando ahora, y no era bonita. De vuelta en el motel, extendí los papeles sobre la cama como una mala mano de cartas. Fechas, nombres, el poder notarial limitado que había firmado años atrás, enterrado en mi archivo de correo electrónico. Claro como el agua. Sin autoridad para vender. Sin autoridad para transferir la propiedad. Inicié sesión en mi cuenta bancaria. El historial de transacciones se cargó lentamente. Entonces lo vi, transferencias electrónicas. Grandes, divididas entre cuentas. Una de ellas, la de Ricardo. Mi pecho se apretó de nuevo, pero esta vez vino con calor. No solo habían vendido la casa, la habían tratado como un cajero automático. Me recosté y miré al techo. El zumbido del aire acondicionado llenaba la habitación. Pensé en todas las veces que había dicho que sí, todas las veces que me había quedado callado porque mantener la paz parecía más fácil que hacer preguntas difíciles. Esa parte se había acabado. Cogí mi teléfono y guardé un nuevo contacto, licenciado, Bienes Raíces. Ramón ya me había enviado un nombre por mensaje de texto. Mientras me recostaba de nuevo, el agotamiento finalmente me alcanzó,
pero debajo había algo más. ¿Certeza? Ellos pensaban que habían terminado con esto. Ni siquiera habían empezado. Volví a la casa justo después del mediodía, no para confrontar a nadie. Todavía no. Me dije a mí mismo que solo quería verla a la luz del día, para confirmar que seguía en pie donde la había dejado. Pero la verdad era que necesitaba sentir el suelo bajo mis pies de nuevo. La calle parecía la misma. Árboles desnudos, buzones inclinados un poco demasiado hacia adelante, un vecino al final de la cuadra rastrillando hojas viejas, como si la primavera no se hubiera ganado del todo su confianza. Pero la casa se sentía diferente, como si ya hubiera aprendido a vivir sin mí. La camioneta nueva de Ricardo se había ido. La entrada estaba vacía, excepto por manchas de aceite que no recordaba haber hecho. Cuando pisé la acera, la puerta principal se abrió. Laura salió primero. Se había cambiado de ropa, vaqueros y un suéter suave, el pelo recogido como si se estuviera preparando para una conversación difícil. Ricardo la siguió, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. Sabía que volverías, dijo Laura. Su voz no era de enojo. Era teatral, con un tono lo suficientemente alto como para que se oyera. Noté que dos cortinas se movían al otro lado de la calle. Soy el dueño del lugar, dije con calma. O al menos eso es lo que todavía dicen los registros. Ricardo se burló. Ahora siempre hablas como abogado. No le respondí. En cambio, miré a Laura. ¿Quién se encargó de la venta? Dudó. Solo una fracción de segundo. Suficiente. Benítez, dijo. Ayudó a agilizar las cosas. ¿Lo conoces? Sé de él, respondí. Tuvieron un abogado. Se cruzó de brazos. No lo necesitamos. Todo fue muy sencillo. Nada de esto fue sencillo, dije. Sus ojos brillaron. No tienes derecho a juzgar. No estabas aquí. Elegiste el trabajo por encima de la familia. Ahí estaba. La frase que había estado guardando. Ricardo dio un paso adelante. Sí, siempre haces eso. Grandes proyectos, grandes viajes. Luego apareces y actúas como si fueras mejor que nosotros. Podía sentir las miradas sobre nosotros ahora. Un coche redujo la velocidad al pasar. Alguien al otro lado de la calle fingió regar el césped congelado. No elegí el trabajo por encima de la familia, dije. Trabajé para mantener a esta familia. La voz de Laura se quebró, pero sus palabras se mantuvieron firmes. Y mientras no estabas, yo estaba aquí, viendo a mi hijo desmoronarse. ¿Desmoronarse? Repetí. ¿O evitar las consecuencias? El rostro de Ricardo se endureció. Cuidado. Lo miré. Realmente lo miré. Ojeras oscuras bajo sus ojos, del tipo que proviene de noches que no quieres recordar. ¿En qué te lo gastaste? Pregunté en voz baja. No es asunto tuyo, espetó. Eso me dice suficiente. Laura se interpuso entre nosotros, con las manos temblando ahora. Firmé lo que tenía que firmar. Hice lo que cualquier madre haría. Firmaste con mi nombre, dije. Se le cortó la respiración. No, yo. He visto los registros, continué. La autorización electrónica, fechada mientras estaba en Seúl. Ese no fui yo. El silencio se sintió pesado e incómodo. La puerta de malla de un vecino se cerró de golpe en algún lugar de la cuadra. Los ojos de Ricardo se desviaron hacia Laura por un segundo. Eso fue todo lo que necesité. Lo falsificaste, dije, sin levantar la voz. ¿O dejaste que alguien lo hiciera por ti? Los hombros de Laura se hundieron. No sabía qué más hacer. Di un paso atrás, sintiendo cómo se asentaba el peso de todo aquello. No era solo traición. Era fraude. Real, documentado, innegable. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo. Una mujer que no reconocí salió.
De unos 40 y tantos años, una sonrisa educada, un cardigan abotonado hasta arriba como una armadura. Sostenía una carpeta contra su pecho. Oh, dijo suavemente. No me di cuenta. Lo siento. ¿Es usted Arturo? Lo soy, dije. Soy el dueño de la casa. Su sonrisa vaciló. Soy Karina. Mi esposo y yo compramos la casa la semana pasada. Laura se puso pálida. Ricardo murmuró algo en voz baja. Karina nos miró, confundida. ¿Está todo bien? La miré a los ojos. Parecía cansada, esperanzada de la forma en que lo hace la gente cuando cree que finalmente ha llegado a un lugar seguro. No, dije con delicadeza. Pero no es su culpa. Laura se giró hacia mí. No hagas esto aquí. ¿Hacer qué? Pregunté. Decir la verdad. Karina apretó la carpeta con más fuerza. Nos dijeron que todo estaba aprobado. Que usted estaba en el extranjero y había accedido a la venta. Asentí. Eso es lo que dijeron. Ella asintió, insegura. Sí. Me volví hacia Laura. Les dijiste que yo estaba de acuerdo. No respondió. Me enfrenté de nuevo a Karina. Necesita un abogado, dije. ¿Hoy? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Está diciendo que la venta? Estoy diciendo que hay serios problemas con ella. Ricardo se rió, de forma aguda y nerviosa. Estás fanfarroneando. Negué con la cabeza. No fanfarroneo. El porche se sentía más pequeño ahora, más apretado, como si no pudiera contener todo esto a la vez. Karina dio un paso atrás. ¿Debería entrar? Sí, dije. Probablemente sea lo mejor. Ella asintió, desapareció de nuevo por la puerta y la cerró suavemente, como si no quisiera despertar algo peligroso. La voz de Laura bajó a un susurro. Lo estás arruinando todo. No, dije. Lo estoy deteniendo. Me miró, pero de verdad, y por primera vez, vi miedo. No por mí, por ella misma. Ricardo pateó la barandilla del porche. ¿Te crees una especie de héroe? No, dije. Creo que confié en las personas equivocadas. Me di la vuelta y bajé los escalones. Sentía las piernas pesadas, pero mi mente estaba clara. Detrás de mí, Laura gritó mi nombre. No me detuve. Para cuando llegué a la acera, sabía una cosa con certeza. Esto ya no era un asunto privado, y no iba a manejarlo en silencio nunca más. La primera factura real llegó antes de que se asentara el polvo. Consulta legal, 2 horas, facturadas en pulcros bloques de tiempo. Me quedé mirando el número más tiempo del que debería. No era el dinero. Era la confirmación de que esto era real ahora. ¿Oficial? Algo que no se podía deshacer con disculpas o excusas. Me reuní con mi abogado, el licenciado Francisco Durán, en una oficina estrecha sobre una imprenta en el centro. 50 y tantos años, pelo gris, mangas remangadas, el café ya frío en su escritorio. No dramatizó nada. Así supe que era bueno. Hizo lo correcto al venir pronto, dijo, hojeando los documentos. Pero esto no será rápido. No busco rapidez, dije. Busco lo correcto. Asintió una vez. Entonces está preparado. Preparado no significaba fácil. En cuestión de días, Laura vació la cuenta corriente conjunta. No quedaba mucho, pero lo suficiente para doler. Me enteré cuando mi tarjeta de débito fue rechazada en una gasolinera en la avenida Garza Sada. La empleada me dedicó una mirada compasiva, como si ya hubiera visto esto antes. Pagué en efectivo y me fui, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Luego comenzaron los susurros. Los oí primero en la iglesia. No directamente, nunca directamente, sino en las pausas entre conversaciones. Una mano en mi hombro que se demoraba demasiado. Alguien preguntando si estaba bien,
con una voz que ya asumía la respuesta. Laura había publicado en Facebook. Nada explícito, solo lo suficiente para inclinar la historia a su favor. A veces le das todo a alguien y aún así terminas solo. Proteger a tus hijos no debería convertirte en el villano. A la gente le gustó, comentó, rezó por ella, por Ricardo. Nadie me preguntó nada. Dejé de ir por un tiempo, no por vergüenza, sino por concentración. Ramón, del Club Social La Silla, se dio cuenta. Apareció en el motel una tarde con 2 tazas de café malo y una bolsa de papel con donas. Tienes una pinta horrible, dijo, acomodándose en la silla sin preguntar. Me siento peor, respondí. Entonces me contó una historia, sobre un amigo suyo de hace años que confió en la persona equivocada con un poder notarial antes de irse a trabajar fuera. Perdió una camioneta, ahorros, casi su matrimonio. A los hombres callados, dijo Ramón, mirando a la pared, se les da por sentado hasta que dejan de serlo. Eso se me quedó grabado. El agente inmobiliario, Benítez, desapareció durante una semana. Teléfono desconectado, oficina vacía. Luego apareció un correo electrónico, reenviado al licenciado Durán de forma anónima. Despreocupado, arrogante. Una conversación entre Benítez y Ricardo discutiendo cómo mover los fondos rápidamente, y hacer que pareciera limpio. El licenciado Durán sonrió levemente al leerlo. Esto ayuda. Ricardo me envió un mensaje de texto esa noche. Estás exagerando esto por nada. No respondí. Algunas noches, solo en esa habitación de motel, la duda se colaba de todos modos. Me preguntaba si debería haberme marchado sin más. Dejarles la casa. Empezar de nuevo en un lugar más tranquilo, un lugar sin recuerdos. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, otro lo seguía. Si dejaba pasar esto, me estaría diciendo a mí mismo y a todos los que miraban que lo que hicieron era aceptable, que la confianza era opcional, que ser tranquilo significaba ser prescindible. Así que mantuve el rumbo. Papeleo, juntas, salas de espera, largos silencios en los que mi teléfono no sonaba. Todavía no estaba ganando, pero tampoco estaba desapareciendo. Y eso era suficiente para seguir adelante. El juzgado se alza en el borde del centro como si hubiera estado observando todo durante 100 años y hubiera decidido no interferir a menos que fuera absolutamente necesario. Muros de cantera, ventanas estrechas, la bandera de México ondeando al viento en el frente. Llegué temprano, con el abrigo abotonado, las manos vacías. Sin maleta esta vez, sin ningún lugar a donde ir después. Adentro, el aire olía ligeramente a cera para pisos y papel viejo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando todo en un resplandor plano e implacable. La gente se sentaba en bancos duros con carpetas en sus regazos, la mirada fija en nada en particular. Un murmullo bajo flotaba por el pasillo, susurros, toses, el arrastrar de botas contra las baldosas. El licenciado Durán me encontró junto a las puertas de la sala de audiencias. Se veía como siempre, firme y sin prisas. ¿Listo?, preguntó. He estado listo, dije. Y lo decía en serio. Laura llegó 10 minutos después con Ricardo a su lado. Él llevaba una chaqueta que no le quedaba del todo bien, el pelo engominado hacia atrás como si estuviera interpretando un papel. Laura parecía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros tensos y los ojos recorriendo la habitación como si buscara una salida que no existía. Me vio y se detuvo. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Luego desapareció. Tomamos nuestros asientos. La sala se llenó. Unos pocos curiosos. Los compradores, Karina y su esposo, se sentaron juntos, tomados de la mano. Parecían agotados. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor con una presencia tranquila y mesurada, del tipo que no necesita levantar la voz para ser escuchado. El secretario leyó el caso. El licenciado Durán habló primero. Expuso los hechos sin florituras. Fechas, documentos, el poder notarial limitado, la firma electrónica, la ausencia de autorización adecuada. Pasó copias una por una.
El abogado de Laura se removió en su asiento. Cuando llegó su turno, Laura se puso de pie. Su mano temblaba mientras hablaba. Estaba tratando de proteger a mi hijo, dijo. Estaba en problemas. No pensé. El juez levantó una mano suavemente. La intención no es lo mismo que la autoridad. Ricardo se inclinó hacia adelante. No se suponía que fuera así. El juez lo miró por encima de sus gafas. Nunca lo es. El licenciado Durán presentó la cadena de correos electrónicos. La sala se quedó en silencio. Se pudo oír el vibrar del teléfono de alguien, que fue silenciado rápidamente. Los hombros de Laura se hundieron. Se dejó caer de nuevo en su silla, con el rostro pálido. El juez se reclinó, con los dedos entrelazados. Este tribunal determina que la venta se ejecutó sin la debida autoridad legal. La transacción queda anulada a la espera de una mayor investigación. Karina soltó un aliento que había estado conteniendo durante semanas. Ricardo miró al suelo. Laura se cubrió el rostro con las manos. El juez continuó, con voz firme pero uniforme. El fraude no se vuelve aceptable porque se haga por la familia. Las buenas intenciones no borran el daño. Nadie habló. Cuando todo terminó, la gente salió lentamente, como si no estuvieran seguros de a dónde ir. Laura no me miró. Ricardo pasó a mi lado sin decir una palabra. Afuera, el viento era cortante. Los escalones del juzgado se sentían más fríos que la sala interior. Me quedé allí un momento, dejando que me golpeara la cara, dejando que todo se asentara. El licenciado Durán se unió a mí. Esto no es el final, dijo. Pero es el punto de inflexión. Asentí. Al otro lado de la calle, Ramón estaba de pie cerca de su camioneta, con las manos en los bolsillos. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Sin sonrisa, solo reconocimiento. Laura se detuvo a unos pasos de distancia. Parecía más vieja ahora. No envejecida por el tiempo, sino por las consecuencias. Nunca quise hacerte daño, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Pero lo hiciste. Asintió, con los ojos húmedos. No sé cómo arreglar esto. No puedes, dije. Solo puedes enfrentarlo. Se dio la vuelta y se alejó, con los hombros caídos. Me quedé allí hasta que los escalones estuvieron vacíos y la bandera en lo alto ondeó una vez más al viento. Por primera vez desde que había vuelto a casa, el silencio no se sentía pesado. Se sentía ganado. El papeleo tomó semanas después de la audiencia. Más firmas, más esperas, pero el resultado nunca cambió. La venta fue oficialmente anulada. A Karina y a su esposo se les reembolsó el dinero. Me estrecharon la mano la última vez que nos vimos, ambos cansados pero aliviados. Siento que le haya pasado esto, dijo Karina. A todos nosotros. Yo también lo siento, respondí. Y lo decía en serio. Laura se mudó en silencio. Sin discurso de despedida. Sin un final dramático, solo cajas cargadas en una camioneta prestada en una mañana gris de sábado. Ricardo no vino con ella. Lo último que supe es que se estaba quedando con un amigo en las afueras de la ciudad, lidiando con problemas que ya no podía endosarle a otra persona. La casa estaba vacía cuando volví a entrar por primera vez solo. Olía diferente, limpia pero desconocida. Los muebles se habían ido, pero la estructura era la misma. El rasguño en el marco de la puerta de cuando arrastré una cómoda escaleras arriba yo solo. La ligera inclinación en el suelo cerca del sofá. Pasé la mano por la pared y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ramón me ayudó a cambiar las cerraduras. No dijo mucho, solo trabajó de manera constante y silenciosa. Después, nos sentamos en el porche con 2 cervezas y vimos cómo el sol se ocultaba detrás de las casas de enfrente. Lo curioso de las casas, dijo, es que no pertenecen a la voz más alta. Pertenecen a quien se mantiene firme. Asentí. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en meses. Sin luces de neón zumbantes, sin ruido de tráfico,
solo la vieja casa acomodándose a mi alrededor como si recordara. En las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Más lento, más tranquilo. Volví a la iglesia. Algunas personas evitaban mi mirada. Otras la encontraban con algo parecido al respeto. No me expliqué. La verdad ya había hablado suficiente. Una tarde, de pie en la sala de estar, me di cuenta de algo simple e importante. Un hogar no es solo un lugar que posees. Es un lugar que no desaparece cuando alguien intenta quitártelo. Aprendí que ser tranquilo no significa ser débil. A veces significa estar preparado. A veces significa esperar el